Doctor, qué bueno que nos habla. ¿Y qué estudias tú? Yo estudié física teórica en la Bueno, ex Unión Soviética. mis hermanos también son físico-matemáticos. Sí, en la ex Unión Soviética ya estudié. Fui maestra aquí en la UNAM, estudié epistemología de la física. Y todo eso que usted dice está clarito en toda esa epistemología. Claro, Muy la bien. dominación del adoctrinamiento en vez de conocimiento científico, todo eso. Sí, Sus sí. clases están buenísimas para mí. Perfecto. Para mucha gente. Ay, 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 ay. ¿Por qué no se acercan un poco? Están ahí lejos. También un poquito.
Bueno, hoy continuamos con un tema que va a ser el comentario de un libro, pero de un libro que toma ahora como tema el desarrollo de la última época de lo que está pasando a nivel económico, político en América Latina, y yo lo quiero ligar al tema de la modernidad, aunque los autores, y eso ya es la primera visión del asunto, nunca se refieren al tema. Usan la palabra modernidad una vez en todo el libro, allá por la página 226, y nunca más. Es decir, tienen en esto una visión que voy a ir indicando poco a poco. Son dos autores, Katú Arconada con K. Nació en el 78, es un joven y es vasco de origen, aunque ya muy implantado en América Latina. Y la autora que está con él es Paula Klashko, del cual no se sabe la fecha de nacimiento como es normal, o no tan normal. En las épocas machistas era normal que la mujer no dijera su edad, pero en la época de liberación de la mujer, yo creo que ya hay que poner la fecha de nacimiento, porque somos iguales. Pero entonces pareciera también que es de la misma generación. Uno es vasco y la otra es argentina. En la obra, me la dio aquí nuestro compañero panameño que nos está acompañando, se llama Desde abajo, desde arriba. De la resistencia a los gobiernos populares, escenarios y horizontes del cambio de época en América Latina. Katú Arconada, Paulo Klashko, La Habana, 2016. Y a tal punto que el libro en realidad se termina en el 15, pero como está tan siguiendo los acontecimientos día por día, se ven obligados a todavía agregarle un epílogo para completar un poco la fecha de término de la redacción del libro, octubre de 2015, para actualizarlo hasta agosto del 2016. Y uno se da cuenta que efectivamente en esos meses fue pasando algo, y ahora en este mismo momento, hoy, en esta semana, se está jugando en la asamblea extraordinaria que ha convocado la OEA el tratamiento del tema de Venezuela, lo que también es un hecho mayor en esta historia reciente. Entonces, voy a hacer una reflexión sobre el libro y también para pensar el tema de la modernidad desde América Latina y desde sobre todo la última etapa, los últimos 40 años o menos todavía, con una periodización muy interesante que proponen y que para mí ya es novedosa porque yo he seguido paso a paso los últimos siglos XX, pero ya en la última parte del siglo XX y comienzo del XXI se ha ido acelerando un proceso muy distinto. Y con respecto a la modernidad, aunque el libro no se refiere al tema, y voy a mostrar
cómo eso significa una cierta limitación, porque tiene ciertas categorizaciones a las cuales me voy a referir, que pareciera tener un poco dos manos, la del vasco, Arconada, me parece que es el más tradicional y más en la línea de Atilio Borón, y en cambio Paula Klatschko, que usa ya otra terminología de origen argentina, que aunque es alumno de Atilio Borón, guarda una terminología distinta, lo que también supone tener conciencia crítica de la maduración que se está produciendo desde un marco teórico de la descolonización epistemológica. Sin más, empiezo hablando de el comienzo de la obra, que se denomina Elementos teóricos para la interpretación del proceso de rebelión popular desde la perspectiva del materialismo histórico. Entonces, hay un intento de interpretar el proceso que se inicia, le voy a poner una fecha, 1998, que sería un movimiento post-neoliberal. La palabra misma es ya un poco un neologismo, no la había escuchado muchas veces. Es decir, un movimiento que se levanta contra la doctrina del neoliberalismo, del cual ya se han visto sus efectos, y el mismo movimientos populares comienzan a ser críticos con respecto al neoliberalismo, que lentamente va a seguir practicándose, pero ya no se habla teóricamente de él, porque empieza a ser como una mala palabra en América Latina, y esto porque se producirá un movimiento. Pero dice rebelión popular. Quiere decir que ahí se considera el pueblo y lo popular como una categoría fundamental. Sin embargo, como es desde el materialismo histórico, en un sentido renovado, pero todavía clásico, la primera indicación teórica es la clase en sí y la clase para sí. Entonces uno dice, entonces es el tema de la clase, del tema de la clase tradicional. Parecería entonces que es una clase la que va a tomar conciencia del problema del neoliberalismo. Y sin embargo, en la tercera página se cita aquel texto que yo también tomo en mis 20 tesis, muy conocido, y en Cuba es muy famoso porque parece que hasta en la escuela primaria lo leen y lo repiten, pero que es muy claro y es muy poco ortodoxo. Aquel de que en la historia me absolverá, y alguno me dijo, bueno, claro, porque en la historia me absolverá, Castro todavía no era ni socialista, era un abogado revolucionario, pequeño burgués, que se levantó contra Batista y no había votado todavía ni por el socialismo y el comunismo. Lo interesante es que esa visión que él tiene va a ser la que va a tener toda su vida. Y cuando va a dar su gran discurso en La Habana, al pueblo, recién triunfante de la revolución, en la primera página va a usar como 15 veces la palabra el pueblo cubano, y ni una vez en todo el discurso
la clase obrera. Entonces, eso nos está haciendo entender que hay categorías. Pero aquí se habla de la clase en sí y la clase para sí como algo fundamental. Y debo decir que en toda esta introducción teórica, el problema es la movilización del proletariado como clase obrera. Ahí yo ya tendría un comienzo de diálogo con Atilio Borón y con el autor diciendo, ¿de qué estamos hablando? ¿De una clase o de algo mucho más amplio que es el actor colectivo del proceso? Aquel texto de la historia me resolverá lo cita en la página 23, que dice lo que muchas veces he leído: entendemos por pueblo, cuando hablamos de lucha, que es política entonces, la gran masa irredenta. Y se habla de masa, lo cual es un concepto muy ambiguo, más todavía que pueblo, pero irredenta, o es decir, no redimida. Y ahí ya hay una metáfora que no se puede dejar pasar, porque es normal, pero desde Walter Benjamin nos preguntaríamos, ¿y qué tiene que ver irredenta con redención? En fin, una problemática que nosotros en el curso hemos ido dándole fuerza, pero en el texto no va a aparecer así. Entendemos por pueblo, cuando hablamos de lucho, la masa irredenta a la que todos ofrecen y a la que todos engañan y traicionan, la que anhela una patria mejor y más digna y más justa, la que está movida por ansias ancestrales, o es decir, desde mucho tiempo atrás, de justicia por haber padecido la injusticia y la burla de generaciones tras generaciones, la que ansía grandes y sabias transformaciones. Este es otro tema. En el libro en general se habla de reforma o revolución. Y entonces a veces dicen hay que tener cambios reformistas porque no es posible lo revolucionario. No se distingue entre reforma y transformación. Muy importante, porque yo puedo no hacer la revolución y no ser reformista. Ser reformista, insisto, es cambiar algo para que todo siga igual. Transformar significa cambiar algo para comenzar a profundizar un cambio que tiene que ir al fondo del sistema. Entonces no es lo mismo un cambio reformista que un cambio transformador. Y el máximo de transformación es la revolución, en esa línea. A veces no es posible la revolución porque, y ahí hoy un tema de fondo, la revolución instantánea de un momento termina con el foquismo. Y el foquismo que empezó allá justamente con la Revolución Cubana, que fue un grupo de guerrilleros en la montaña que hará un golpe, que va a ser también el sandinismo, y del cual el último va a ser el zapatismo, que empieza siendo foquista y a las 2 semanas se transforma y se da cuenta que ya no puede ser foquista. O es decir, declara la guerra contra el ejército mexicano, pero se da cuenta que es desmesurado, no cuenta con apoyo de toda la población y sobre todo el pueblo mexicano, y entonces retrocede para hacer una lucha, diríamos, permanente y mucho más larga, pero ya no dentro del foco, sino justamente entablando un diálogo con las otras fuerzas populares
para poder hacer un frente más amplio. Y por eso entonces que ahí se terminó para siempre el foquismo. Pero al terminarse el foquismo, termina también la revolución instantánea, donde hacemos el 17 de octubre una revolución y las cosas cambian. Lo que cambia son algunos aspectos, pero hay otros de fondo que necesitan decenios y hasta siglos para cambiar, y eso no cambia tan rápido. Y ese es un problema de fondo ahora, porque van a ver ustedes, hay movimientos de avance y de retroceso. Pero el retroceso se produce porque aflora una conciencia que se va a llamar burguesa, mucho más antigua que la propia socialista, que al fin va a triunfar sobre la socialista por la cotidianidad de una subjetividad aún popular que se beneficia de los movimientos, de los gobiernos progresistas, pero al no cambiar la actitud fundamental del consumo, de los ideales, del modo de vida, dice el gobierno progresista, no me da todo lo que yo ya aspiro. Y entonces se arriesgan a cambiar, como en el caso argentino, que va a ser muy tratado a lo Macri, diciendo, ahora queremos tener más. Y para tener más tenemos que ir más allá del gobierno progresista. Y arriesgan un gobierno de derecha, pero ahora de una derecha nueva, interesante. ¿En qué consiste la novedad de esa derecha? Porque el caso de Macri en Argentina he analizado, es la primer derecha que gana unas elecciones. En Argentina después de 80 años, o decir que nunca había logrado. Y por lo general la derecha ha subido con golpes de Estado. De Pineda en Chile fue otra, pero porque entonces ya es un diálogo con Borón, que un poco es el maestro del equipo. Dice entonces Castro que ansía grandes y sabias transformaciones. Para mí la palabra transformación no es lo mismo que decir sabias reformas. No, es otra cosa. En todos los órdenes, no solo en el económico, en el político, no solo en el político, en el cultural, no solo ahí, sino en el problema de las relaciones raciales y de género, y con respecto a las culturas originarias y todos otros aspectos que el socialismo no tocó. Y tampoco la Revolución Rusa, por eso que de pronto, como decía una vez, me acuerdo en Francia, un chino, dice, lo que está pasando en China en la época de Mao es como los pastos de las estepas chinas. Viene el viento y tira abajo todo el pasto. Y el pasto se inclina y dice, no hay más pasto. No te equivoques. Termina el viento y los pastos se vuelven a parar. O es decir, volvió lo anterior. Y entonces hubo de haber habido una crítica más fundamental que en el libro no aparece. Y entonces eso empieza a ser un diálogo con un cierto grupo de pensadores muy buenos, valiosísima la obra, la voy a usar mucho, la voy a citar, pero tenemos que dialogar para ver cada uno límites, porque además va a situar a bastantes grupos de izquierda. Entendí, por ejemplo, mejor la posición de Sibesci o de Moronesi, aún nuestro aquí, y otros, no decir Holloway porque ya sabemos, pero también sitúa a García Linera de manera muy central. Debo decir que García Linera se transforma en el prototipo de político revolucionario actual latinoamericano en el libro, lo cual en gran parte adhiero, lo cual también supone
clarificaciones, porque Santiago Castro Gómez, en su librito Revolución sin sujeto, dice: Dussel es un estatista. Y no es que sea estatista, no es tan rápida la cosa. Pero ciertamente critico la crítica de Holloway contra el Estado y también de Sivesci. Y estoy mucho más por alguien que tiene responsabilidad política, como García Linera, que es un hombre que es un vicepresidente de, por ahora, la más exitosa revolución que se denomina en este libro, y es una denominación adecuada, de una revolución progresista en América Latina. Al decir progresista, pone un poquito de límites, no dice una revolución socialista o proletaria, no, progresista. Y además progresista con muchas limitaciones que puede rápido volverse atrás. Y por eso miren la situación de Venezuela en este momento, que desaparecido el líder, pues ha entrado en crisis y tenemos que apoyarla, pero vemos entonces que todavía mucho dependía del líder. El Mesías sería para Walter Benjamin, el maestro, que todavía era necesario muchos años más, pero murió. Y entonces de pronto el proceso, que no había todavía cuajado, entra en problemas y tiene que ir solucionando las cosas como pueda en situaciones estratégicas nacionales y internacionales, sobre todo con respecto a Estados Unidos, sumamente complicadas, que nadie puede decir yo lo haría mejor, porque realmente estamos en lo inédito. Lo interesante es que esto no había acontecido antes en América Latina nunca, porque la Revolución Cubana en el 59 hizo un cambio radical, pero quedó aislada, y quedó aislada por la posición del imperio. Al imperio no hay que decir no existe, no, existe, y hoy más que nunca, porque nada menos que el responsable del ejército norteamericano era el general del ejército de las zonas sur, situado en el Caribe, de tal manera que el que es responsable hoy directo del Pentágono conoce muy bien al Caribe y conoce muy bien a Cuba, a Venezuela, y es un guerrero que dice, si hay que atacar, ataca. Y entonces Venezuela, con la reserva más grande de petróleo que hay en el mundo, está en una posición de extrema debilidad, porque tiene a un general norteamericano que puede ordenar de producirse una división radical en Venezuela, y si un grupo llama a fuerzas externas a arreglar el problema venezolano, sería la perfecta ocasión para invadir Venezuela y apropiarse de los recursos de petróleo gigantescos que tiene Venezuela, que es lo que el imperio necesita, no la democracia venezolana, sino su petróleo. Mire el contexto en que nos situamos. Cuando crea, y entonces después de hablar de eso dice Castro, y cuando crea en algo, que son los principios, y en alguien, que es liderazgo, y sobre todo cuando crea suficientemente en sí mismo el pueblo, hasta la última gota de sangre. Vean que Castro usa la palabra crea, que significa creer, es tener fe. Y entonces yo, en base a este texto, hago una nueva interpretación más matizada que la de Agamben, la de Carl Schmitt,
la de Taubes y todos los que están hablando de Pablo de Tarso. Miren qué cosa más desconcertante. Entonces Pablo dice, la ley no es el fundamento de la justificación, sino la fe. En la carta a los romanos. ¿Cuál fe? La del pueblo cuando cree en sí mismo. Cuidado, es una cosa muy distinta a lo que la tradición ha pensado. Y entonces se habla del pensamiento de la clase en sí y de la significación que tiene para la organización del partido y va haciendo una demostración a partir de Marx, de Lenin, de Kautsky, de los grandes clásicos del marxismo, pero desde ahí. Entonces yo me preguntaba, está bien, porque nos recuerda las posiciones tradicionales, pero no es suficiente para entender para nada lo que está pasando en este momento en América Latina, porque la situación ha cambiado radicalmente y ya estamos en otras cuestiones. La lucha y su expresión política. Más tarde agregará a su concepción del partido Lenin el que es la forma superior de la unión de clase de los proletarios, pero se construye realmente como partido revolucionario del proletariado cuando consigue, comillas, ligar a los líderes con la clase y las masas en un todo único, indisoluble, mientras tanto no merecerá tal nombre, o es decir, de ser realmente un partido. Entonces, muy leninista en su interpretación del partido. Si ustedes hubieran escuchado un curso que los otros días ha terminado Héctor Díaz Polanco del Movimientos Sociales y los nuevos partidos, vería la distancia enorme con la visión que tenía Lenin de un partido, porque los partidos que se está pensando en este momento ya no se refieren a una clase, por supuesto, sino a un pueblo, y también al mismo tiempo plantean desde Gramsci, eso sí, pues un proyecto hegemónico, pero que cumple los intereses de muchos sectores de la población, no solo de la clase obrera, y en algunos países casi sin tener en cuenta a la clase obrera, que es o muy pequeña o ha dejado completamente de ser revolucionaria por la situación coyuntural, en que el obrero no puede perder su salario y sus privilegios que ha logrado con largas luchas y que la perdería si se pone a comprometerse políticamente. Entonces, aún en Argentina, que tiene un sindicalismo muy viejo y no necesariamente todo corrupto ni charro, aún la unidad entre ellos no es fácil, porque hay sindicatos de extrema izquierda, otros de izquierda, otros de centro, y entonces la clase obrera misma no es hegemónica en la lucha política. En el libro sí aparece un poco en ese sentido, como si fuera hegemónica, y no lo es ya en este momento en América Latina. Por eso que tengo mis reparos en esta interpretación teórica que Arconada, pienso, hacia el comienzo. Pero hay indicaciones muy interesantes que es bueno no olvidar para poder recuperar. El segundo capítulo es conceptualización y caracterización del capitalismo actual. Un muy buen artículo. Síntesis, pero muestra muy bien los periodos del capitalismo actual, el capital financiero y su expansión, el neoliberalismo y la acumulación por desposesión y la superación de las doctrinas tradicionales del imperialismo
Y entonces este capítulo también es muy recomendable para entender la fase actual del subsistema económico de la modernidad. Aquí simplemente se habla del sistema económico porque no hay ninguna referencia a la modernidad. Yo diría, hay que situarlo con respecto a la modernidad. Y sobre todo la doctrina del shock, que Noemí Stein propone también económicamente, y es lo que ahora se está aplicando de nuevo, por ejemplo, en Argentina, la doctrina del shock como disciplinamiento social. Ahí usa un concepto Foucaultiano, aunque no lo cita, pero la subjetividad del pueblo ante tales decisiones se va como disciplinando y aguantando un proceso como el que estamos viviendo en México. En México, si se termina la venta del petróleo y la distribución de las minas de todo el país, no sé qué va a ser un gobierno futuro. Se va a encontrar con un país completamente privatizado y en donde el Estado va a ser un Estado mínimo que no tiene casi que gestionar y todo estará en manos del capital privado. Realmente las que se llamaban los cambios estructurales no eran más que cumplir a la pie juntillas la propuesta neoliberal, que en otras partes de América Latina ya ha tenido un fuerte impacto de reacción, porque todos los gobiernos progresistas desde 1998 comenzaron por una crítica al neoliberalismo. En México no ha empezado, pero pareciera que estamos llegando al momento. No vaya a ser que seamos los últimos que nos despertemos del sueño neoliberal, y lo cual sería para América Latina una gran novedad y sería un gran espaldarazo a otros procesos si de pronto México cambia un poco, aunque sea. Es muy fundamental lo que está pasando en este mes de abril hasta junio, en el Estado de México primero y en todo el país después, porque es un país, el segundo de América Latina, y especialmente situado. El libro empieza entonces después de un marco teórico donde no veo mucha originalidad. En la parte económica, una excelente resumen, y en la parte más teórica, muchos bemoles, en el sentido que no se entra en la complejidad que estamos afrontando. Resistencias al neoliberalismo desde el campo popular. Ahí empieza lo que va a llamar, lo que yo llamaría una periodización. Marca muy bien 5 fases más una etapa previa. Entonces, esto creo que es lo más valioso realmente del libro, la descripción de esas 5 etapas. Me interesa, pasa que he visto que cuando voy al pizarrón no se escucha lo que digo, y como no soy una hormiga, por desgracia, que tiene 8 manos, yo digo que es bueno ser una hormiga, mire, pero tengo no más que 2. Las voy a poner aquí para ir de a poco, poniendo fechas, 1989, 1998, aunque voy a hablar de antes. Una primera fase propiamente dicha, 1998, 2003. Segunda fase, del 2004
al 2006. Tercera fase, desde 2007 al 2012. Cuarta fase, del 2013 al 2016. Y la quinta fase, del 2016 en adelante. Esta es la fase previa y luego esto. Me parece que este es el mejor aporte del libro y realmente muy valioso porque nos aclara un poco los términos del debate y las posiciones teóricas, porque en América Latina se está produciendo mucho, pero me admiro yo mismo a qué punto puede cambiar en 1 o 2 meses la situación y exige ya un replanteo. Es decir, estamos en una situación de creatividad muy especial, porque uno va sobre la marcha corrigiendo visiones parciales. Al mismo tiempo, en un mediano plazo, 50 años, dice si nos hemos equivocado en las visiones que teníamos o hemos, sin embargo, ido penetrando en mayor profundidad algo que estuvo bien diagnosticado. La primera etapa fue una resistencia ante el neoliberalismo, pero para eso, dense en cuenta, habría que hacer un poquito historia anterior y no dejar de tener en cuenta la política internacional. Estados Unidos se va a dedicar especialmente al Medio Oriente y va a ser justamente por el 2000, en donde Bush ya 2001 va a intervenir en Irak, o por lo menos son los primeros pasos. La recuperación del petróleo del Medio Oriente y también destruir los enemigos que Israel tenía, que por la influencia de los grupos sionistas en Estados Unidos, usó al imperio también como instrumento de su propia seguridad. Y de ahí que Israel liquida primero a la única potencia a la que le tenía un cierto temor militar, y era Irak, la más armada de todas. Y por eso también Israel, claro, está muy atento a que nadie tenga armas atómicas, como le han acusado a Irán, porque él las tiene, las armas atómicas, pero no quiere que nadie más las tenga, lo cual es una injusticia y realmente justifica lo que ha pasado ahí. Se han ido destruyendo todos los enemigos de Israel y después que ha terminado todo eso y ahora ha subido Trump, de pronto han empezado a poner colonias en los que era en Cisjordania ya de manera definitiva. Es decir, están ocupando con barrios enteros de Jerusalén y kibutz Palestina, más allá de la frontera del 67, porque ya se dan cuenta que nadie se les va a oponer. Israel tiene mucho que ver en esta inversión que hace Estados Unidos en el Medio Oriente y deja de tener interés principal en América Latina. Y esta libertad que nos da va a permitir todo lo que va a venir ahora. Pero es posible que justamente retirándose ya con Obama lentamente el Medio Oriente, vuelva a mirar al sur. Y entonces no vaya a ser que volvemos a tener ahora la presencia norteamericana. Y esta reunión de la OEA contra el gobierno de Venezuela puede ser el retorno de algo muy grave, porque sería
ahora volver a atender a América Latina seriamente. Y entonces los movimientos progresistas van a recibir un golpe mucho más fuerte porque el imperio vuelve, que nos tuvo desatendido, por suerte, pero ahora nos va a atender de nuevo. Entonces, el contexto de eso es la etapa previa que yo siempre marco, ¿cierto? 1930, 1954, es la etapa de los gobiernos populistas o nacionalistas, que no van a ser lo mismo que los que vamos a llamar progresistas, porque aquellos eran contra el imperio, pero sin ninguna pretensión de cambiar el capitalismo. Desde el primero, que fue Guatemala en el 64, que fue el golpe de Castillo Armas contra el gobierno guatemalteco, en realidad lo que intentaba era comenzar la industrialización de Guatemala, elevando el precio del plátano, del banano, y la United Fruit no lo permite. Entonces, de ahí cae el gobierno guatemalteco, cae el brasileño y cae el argentino con Perón, y caen todos los populismos hasta el 59, y de ahí Cuba. Cuba en el 59 comienza por ser un movimiento nacionalista, antiimperialista, y después se decide realmente por el socialismo cuando quiere ser consecuente con las conquistas que ha propuesto y que sin apoyo de la Unión Soviética no puede realizarlas, y entonces al pedir el apoyo de la Unión Soviética, el mismo Castro da el paso hacia el socialismo. Castro no era socialista, el Che sí lo era desde siempre, pero Castro nunca lo fue, y lo fue siendo por exigencia política, yo diría, más que convencimiento teórico que no había tenido. De todas maneras, a esto le va a suceder 1954, 1964, una etapa muy parecida a lo que antecede en esta etapa. Del 89 al 98 viene un tipo de gobiernos, cuidado, no hay sino no me anticipo. Esta es la etapa que se llama desarrollista, la etapa de la CEPAL, que muestra cómo con inversiones y tecnología podemos desarrollarnos saliendo de la etapa de las dictaduras. Claro, el populismo fue tachado de dictaduras y fue aceptado por la pequeña burguesía y los grupos más de derecha y de centro de América Latina como burguesía. Pero ahí está en México Cárdenas, ahí está Perón, está Vargas, está lo mejor del siglo XX. Lo mejor del siglo XX fueron estos 25 años, donde justamente se nacionalizaron el petróleo, el gas, las minas, y permitió el nacimiento de una burguesía nacional. En realidad fue una revolución burguesa, y por eso entonces que no recibió ningún impacto. Pero después de la caída de estas burguesías nacionalistas por la presencia de Estados Unidos en la competencia de burguesías, y por eso la teoría de dependencia es exacta, el capital explota al trabajo, según Marx, pero también el capital puede explotar a otro capital. Y cuando esto es el capital nacional contra un capital nacional, y esto es México, y esto es Estados Unidos, el capital norteamericano transfiere plusvalor del mexicano a Estados Unidos y explota al país. Eso se organiza desde el 54, y hay que tirar todos los gobiernos nacionalistas que habían empezado a acumular
nacionalmente, hacer una pequeña industria de mercado interno, no dependían de las inversiones extranjeras ni de las exportaciones, como vamos a hacerlo ahora, sino que van a tener una economía autogestiva, por lo menos del país, por su burguesía. Entonces, no era socialismo, era capitalismo, pero al menos capitalismo nacional. Eso es tirado abajo bajo el lema de dictaduras. Y entonces sí se establece una democracia, pero ahora dependiente. Ahora Estados Unidos pone las transnacionales, ahí empieza a surgir las transnacionales, en el 55, 56. Hay un nuevo tipo de extracción del capital nacional afuera y entonces se producen levantamientos sociales. La gente ya tenía un cierto estándar, había un poco gustado de este desarrollo y hay una crisis. Entonces, la manera de sojuzgar esos levantamientos va a ser de 1964 a 1984, 20 años, en América Latina, no en México, pero aquí se va a ir reflejando la misma doctrina económica y política, las dictaduras militares. Las dictaduras militares va a ser la solución ante las masas que ya habían gustado un cierto desarrollo en la etapa populista, pero que se las aplaca y se las persigue, y donde más había avanzado el movimiento, se los destruye. Y por eso que el país que más había avanzado, que era Argentina, tiene 50.000 muertos, y Chile lo mismo, y que son los países industriales, y también Brasil. México, en cambio, va a ir lentamente adoptando esto, pero no va a ser sino hasta el gobierno de Echeverría, mucho más adelante, en que todos los principios nacionalistas de la revolución de Cárdenas van a empezar a ser dejadas de lado lentamente, hasta ahora terminar completamente en contra de lo que había sido el comienzo, y se ha producido una inversión. Eso entonces hay que ya entrarlo a este otro esquema de halconada, porque en realidad del 84 en adelante se organiza pseudos aperturas democráticas. Sarney gana en Brasil, Frondizi, ¿cómo se llamaba el primer presidente post-dictadura? Alfonsín en Argentina, y empiezan a surgir de nuevo gobiernos democráticos de 1984 en adelante. Prácticamente, voy a decir, hasta 1998. Voy a decir que esta etapa primera se unifica a este esquema. Es una etapa de apertura democrática, pero empieza a infiltrarse ahora el neoliberalismo. Si en esta etapa posterior al populismo se trajo la doctrina de las transnacionales, ahora en cambio, después va a ser el neoliberalismo. Y eso va a seguir adelante dando un cierto fruto. Miren la fecha, 84, 98, 14 años, 54, 10 años, las dictaduras, 20 años, el populismo, 25 años. Y ahora estamos ya del 98 al 17, ya llevamos en este proceso 19 años. Son etapas cortas, pero que van indicando. Quiere decir que la toma de conciencia popular neoliberal se acentúa en el 88,
porque es la caída de la Unión Soviética, el desaparecer del horizonte la alternativa socialista como posibilidad de superación del capitalismo, y ahí entonces, claro, piensen ustedes, política y teóricamente hay un despiste completo. La gente dice, ¿y ahora qué hacemos? Se nos vino abajo la alternativa y estamos inundados de este nuevo tipo de economía que no se conocía porque no era la economía clásica capitalista, sino era neoliberal, no era Carl Schmitt, sino era Milton Friedman y Hayek, que concebían completamente de otra manera todo, ¿no? Y por eso es que hay gobiernos que van a cumplir a pie juntillas con las exigencias de ese neoliberalismo. Van a empezar una privatización de todos los bienes del Estado. En los dos casos extremos en América Latina. Menem en Argentina, que privatiza el petróleo, pues las aerolíneas, la electricidad, todo. Y Carlos Salinas de Gortari, que empieza en México también a privatizar todo. Es decir, a debilitar el Estado y con el nombre de la libertad de mercado ayudar a que desaparezcan los monopolios que impiden la plena libertad del mercado, donde se produce ahí la solución de todas las antinomias y la posibilidad del desarrollo. Pero en esa situación ya empieza un primer movimiento popular. Entonces hay un buen artículo, porque lo interesante del libro, que nos va a recordar todos los hechos de estos años, con nombre, apellido, fechas, bibliografía. Entonces, por ejemplo, el saqueo en Argentina y en Venezuela y las reacciones populares, el cordobazo en Argentina o el caracazo en Venezuela, no es lo mismo que el movimiento de París de los estudiantes del 68 o de Berkeley. En América Latina tiene una significación mucho más popular, la gente interviene. Entonces, al inicio de la década del 90, estuvo marcado por una reacción. Y en ese contexto es que en el 94 va a aparecer el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El EZLN, un ejemplo de resistencia y de construcción desde abajo. Y entonces va a ir describiendo lentamente. Ahora, lo interesante que aquí habla del reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas. Y entonces la introducción teórica que ha hecho el proletariado, la clase obrera, la lucha de clase, se queda en el aire, porque los pueblos indígenas no son clase y no hacen lucha de clases, sino como decía Evo Morales, nuestra revolución es una revolución cultural, pero no la cultural de Mao Zedong, que fue un desastre, sino una revolución cultural en serio, pero cultura tomado como totalidad, que incluye un tipo de economía, un tipo de política, un tipo de mitos, un tipo de subjetividad. Y entonces ahí ya empieza a atacarse la modernidad, porque hablar de los pueblos originarios es hablar de lo que está antes de la conquista, no como lo premoderno, sino como lo más antiguo que la modernidad. Y yo creo que ahí entonces el Frente Zapatista, el Ejército Zapatista, empieza a tocar temas no ortodoxos, de una manera mucho más radical que las otras revoluciones.
la verdad yo había esto explicado de otra manera en las 6 grandes revoluciones. La cubana, pero que teóricamente fue todavía soviética, por lo tanto está en la línea de la interpretación teórica de este libro. La de Allende, que fue el primer intento socialista, pero electoral, en el mundo. No había habido un socialismo que surgiera por ganar elecciones limpiamente en una situación adversa. Y entonces eso fue un impacto mundial, lo de ahí. Ahí ya hay una completa transformación teórica, porque ahí intervienen elementos que son heterodoxos en la doctrina tradicional. Entran campesinos, pero también entra la izquierda tradicional, pero también entra la izquierda de la democracia cristiana, el MAPU, y entonces surgen actores que no habían participado en otras revoluciones. Ahí, cuando pasamos a la sandinista, el 79, el cambio es mucho más radical todavía. Nicaragua no tiene clase obrera, no hay industria. Fueron campesinos y pequeños burgueses, y que a su vez vieron completamente ya el tema cultural de otra manera. Ernesto Cardenal, ministro de Cultura, un monje de Solentiname, no solamente un cura, sino un monje, ministro de Cultura, y su hermano, el otro cardenal, ministro de Educación, y lanzó toda la alfabetización del país, un jesuita, que de paso lo echaron de los jesuitas, pero después ahora lo han reconsiderado y ha entrado de nuevo ya viejito. Pero esas novedades que se fueron dando en América Latina, que nos hablan de que la teoría empezó a cambiar, aunque muchos marxistas, también nuestros y también de la facultad de filosofía, seguían en la ortodoxia del pasado y no entendían qué estaba pasando en América Latina. Y por eso entonces el Frente, el Ejército Zapatista fue una novedad completa, porque fue un movimiento no campesino, sino indígena. Y eso sí fue absolutamente novedoso en la historia mundial de nuevo. Y con una utilización de los medios técnicos que hizo que la experiencia local se transformara global por el Internet. Y esto entonces causó importante. Estamos en toda la etapa todavía de preparación, porque no eran propiamente movimientos anti-neoliberales, porque no se tenía mucho conciencia ni de lo que era el neoliberalismo. La primera crítica que yo conozca del neoliberalismo en América Latina es el libro Crítica y Razón Utópica de Franz Hinckelammer, 1984, un año antes de la perestroika. Y Franz Hinckelammer es realmente el que primero muestra qué es el neoliberalismo, pero desde la filosofía de Popper, que era amigo y maestro de Hayek, saca toda la doctrina neoliberal de Hayek y es la primer crítica teórica de América Latina. Pero Hinckelammer ya había trabajado también el modelo soviético y lo había hecho en Berlín en 1962, que fue el comienzo de sus estudios teóricos en un instituto de investigaciones económicas de Berlín, donde estudió el sistema soviético, sabiendo el ruso, leyendo el Pravda durante años. Y entonces practicó un modelo de interpretación del sistema económico y mostró los puntos en el que el socialismo real ruso ya no funcionaba. Y no funcionaba la empresa y el plan. O es decir, la empresa recibía las consignas del plan
que lo fijaba el partido y los obreros no podían participar realmente en la gestión de la empresa ni la planificación obrera. Entonces él mostraba que ahí había un cortocircuito. El sistema soviético no funcionaba. Y cuando quiso aplicar el mismo modelo al capitalismo, mostrar por qué el capitalismo tampoco funcionaba, el Instituto de Investigación de Berlín lo echó. Ya, que criticar a los soviéticos sí, pero no al capitalismo alemán. Y entonces se vino allá en 1963 a Chile y está en Costa Rica, Hinkelhammer. Pero él fue el primero que hizo la crítica al neoliberalismo y empezamos a tomar conciencia de lo que eso significaba. Y entonces va demostrando muy bien este hecho. En los 90 también, a partir de la experiencia latinoamericana y de una ciudad brasileña en manos del flamante partido trabajista, Porto Alegre, se organizaron el Foro Social Mundial, que eran los movimientos sociales nuevos que tuvieron un foro durante más de 15 años. Y hoy ya en declinación. Habrá que preguntarse por qué el foro va desapareciendo. Es otra pregunta. Y justamente Boaventura, que está ahora en México, se transforma en el gran teórico del foro social. Estos días hemos trabajado en la UAM su gran libro sobre la alternativa jurídica y el nuevo sentido común, un libro de 600 páginas publicado por Trota, donde se ve cómo él ya mucho antes del foro planteaba los problemas jurídicos que en el foro social van a ser tratados, y por eso Boaventura se transforma un poco en el gran teórico de los nuevos movimientos sociales. Y ahí sería muy bueno una cierta discusión con él, porque Boaventura en esa época, 2003, 2004, no tiene mucha claridad todavía del tema de la modernidad tampoco. Y entonces, y menos de una crítica, se critica al capitalismo, pero se lo hace de manera sociológica y no estrictamente económica o marxista. Y eso le lleva a que en esa época se denominaba un posmoderno crítico. Y como rápidamente criticamos al posmodernismo, él tuvo que modificar sus posiciones, pero hay ciertas cosas que a Boaventura le cuesta. Y bien, en el 90 van subiendo las resistencias hasta que por fin en el 98 comienza el proceso de cambio. Y esto se tendría que pensar que se da en primer lugar en Venezuela. Y es justamente el golpe de Hugo Chávez el que comienza este proceso, aunque en el libro habla de otros con anterioridad. Empieza la descripción de qué pasa al fin de los 90 en Argentina, y acuérdense que eso va a culminar en el 2001 con que todos se vayan, pero eso ya es el momento en que el pueblo irrumpe y pasa desde arriba a organizar las cosas. Lo de Bolivia todavía está en los prolegómenos, al fin de los 90, están grupos guerrilleros, todavía Tupac Katari y otros, y todavía no se ha concretado. Dice García Linera, hablando de Bolivia, los que nos
consideramos revolucionarios, no podemos mentir, dice García Linera. Ningún líder ni ningún partido político dirigió el levantamiento popular. Ni Evo, ni Felipe Quispe, ni nosotros encabezamos la rebelión. Yo me acuerdo que por el 94 estuve en Bolivia, recibí un doctorado honoris causa y fui a visitar a un guerrillero en la cárcel que ni sabía cómo se llamaba y salió siendo García Linera. Después me lo agradeció en un acto público, pero fui a visitar la cárcel como profesor mexicano que daba unas clases en la universidad a García Linera, que estaba preso en la cárcel por guerrillero. Hoy, desde hace ya bastantes años, vicepresidente de Bolivia y considerado por el autor del libro uno de los teóricos más importantes en este momento en América Latina, y voy a después. Este conflicto lamentablemente no tuvo una dirección unitaria. Los trabajadores bolivianos desde abajo fueron los que echaron a patadas el poder asesino de Goni, González Sánchez de Lozada. Fueron las masas enfurecidas las que le dieron un sopapo al imperialismo norteamericano. Nadie, individual y partidariamente, se puede adjudicar el liderazgo de este conflicto. Nadie. Es una multitud. Y al usar la palabra multitud, supone el momento en que Antonio Negri influenciaba en Bolivia y escribió el libro Multitud. Pero después vieron que no funcionaba el concepto. Yo mismo me ocupé de criticarlo. Dijo, multitud no significa nada en América Latina, es pueblo. Y Antonio Negri critica explícitamente el concepto de pueblo cuando propone multitud. El mismo Hugo Chávez también durante unos meses usó la palabra multitud y la dejó de usar. Nos ocupamos de que no se ocupara más, porque la palabra no era multitud. Multitud es un concepto como masa, es un conjunto inorgánico de gente rejuntada. Pero pueblo no, pueblo es un bloque social, es justamente al comienzo, cuando se habla de clases en sí y para sí, ahora hay que hablar de un pueblo en sí y para sí. Y el pueblo es el que tiene la memoria histórica. Y el pueblo es mucho más antiguo que las clases. El pueblo boliviano viene de hace miles de años, cuando ni había aymaras todavía, ya había habitantes en Bolivia. Claro, el pueblo aymara, ese tiene más de 1500 o 2000 años, y el pueblo quechua también, pueblo, que después fue bajo el Incario dominado, los aymaras, y después fue dominado por la época colonial, y después ahora se libera justamente de la presencia norteamericana, el pueblo. Entonces el pueblo sí que tiene memoria. Es una multitud en la que no hay un liderazgo previo, el liderazgo va surgiendo en la propia lucha. Y entonces hoy tocó a los regantes, y después de un momento le tocará a los jocaleros, y después de otro le tocará a los aymaras urbanos, y luego le tocará a los aymaras rurales, y luego capaz le tocará a los sindicalistas de la COP. No es un liderazgo único y homogéneo, va surgiendo de las propias transacciones, luchas, acuerdos, capacidades de movilización en camino. Eso ya expresa algo mucho más complejo que
el prólogo teórico que parecería muy acartonado según la tradición leninista, Kautsky y demás. Esto ya no es leninista, esto ya no es Kautsky, es nuestro, ya empieza a ser algo muy distinto. Y por eso que en Bolivia se desarrolló un proceso de construcción de hegemonía mediada por la red de organizaciones sociales, indígenas, sindicales, porque había los mineros y había sindicatos muy fuertes, y el surgimiento de organizaciones políticas, centralmente el MAS, Movimiento al Socialismo, instrumento político para la soberanía de los pueblos, IPSP. En este proceso desempeña una función central la construcción del liderazgo de Evo Morales. Es necesario los líderes, pero no es solo necesario, ni surgen por su propia iniciativa. Son los pueblos los que los necesitan, los escoge y los consagra. Y los consagra por condiciones personales, a veces por tosudez de permanecer y permanecer aunque los derroten, y por último, el último que queda hay que apoyarlo, como en México. Y entonces está ahí, todos hablaron mal y ahora empiezan a hablar bien. Uno dice, pero qué cosa, ¿no? ¿Cómo van cambiando? Claro, algunos, como el Barreda o el FIN, el del PRD, ya es el colmo. Salió un artículo ayer en La Jornada de Luis Hernández, donde hace el currículo de este presidente del Senado, que ahora deja el PRD y no solo se incorpora a Morena, sino que le propone a la candidata del Estado de México de apoyarla. Yo creo que ella tendría que decirle, mire, mejor no me apoye, porque me ensucia. Lo que tiene la candidata es que es limpia, porque es una mujer que ha cumplido con lo que ha hecho, no se cree mucho, pero sabe su limpieza, su honestidad. Y que este otro le diga que le va a apoyar, que le va a hacer una zancadilla con su sola presencia. Tan fantástico. Bueno, va también describiendo muy bien el proceso de Ecuador, que es muy complicado, porque Correa era vicepresidente, demócrata cristiano y economista, y saliendo presidente fue muy honesto, pero al mismo tiempo el tema indígena no supo ganárselo, porque también los dirigentes indígenas en el Ecuador traen su historia, no son charros, pero son medio charritos. Y entonces han hecho sus buenas negociaciones con los gobiernos y quisieron hacer lo mismo con Correa, y Correa en cierta manera rechazó esa manera de obrar, que ahí cometió un error, y entonces hay gran parte del pueblo indígena que no está como Correa, lo cual le exigió hacer un movimiento ciudadano y no realmente popular, más urbano, clase media, obrero, pero ha tenido menos presencia en el mundo indígena. Y esto le ha determinado que la elección del domingo pasado, por el 2%, haya sido fruto de esta política. Sin embargo, yo miraba con mucha atención esa elección. Me preguntaba, si se perdía el gobierno de Ecuador, entrábamos en una fase muy grave. Pero el haber ganado, aunque sea 2%, empieza a dar la posibilidad de pensar que hemos tocado fondo. Y aún el tema de la OEA, si lo echan a Venezuela, eso es gravísimo. Pero si no logran echar a Venezuela, entonces empieza el retorno. Por eso que hace 2 años, cuando
eligieron a Macri y después cae el gobierno de Brasil y todo, dijimos, ¿qué pasa? ¿Hay futuro? Tranquilo, no se emocione, la historia es larga. 2 pasos adelante, 1 atrás. Estamos haciendo 1 atrás. No más que eso. Y parece que van las cosas, porque la reacción en Argentina está muy fuerte y está reposicionando los movimientos obreros. También en Brasil no logran todavía liquidar a Lula. Si no lo logran es por presión social. Si liquidan a Lula, un problema grave. Si no logran, el próximo gobierno de Brasil es Lula. Y el próximo de Argentina va a volver los que echaron. Y entonces, en 3 años, puede la situación estar mejor que antes. No se sabe. Y como digo, por eso el pulso de la historia es notable como ahora late rápidamente el corazón. Y estamos así. Entonces, en Ecuador las cosas no han sido fáciles. Grandes amigos han hecho críticas feroces al gobierno ecuatoriano y yo los escuchaba un poco así en silencio diciendo, bueno, estás pidiendo perfección. En la política no hay nada perfecto. Pero en el caso de Ecuador, igual que en Brasil, igual que en Argentina, se está produciendo eso que ya indicaba. Se elevó mucha pobres a clase media y se mejoró realmente la clase media. Es lo que dice García Linera en Ecuador. Hay un dilema entre los 4 que él plantea, que llama contradicciones creativas, entre desarrollo y respeto a las tradiciones. El indígena quiere seguir viviendo como vivía sus tradiciones, pero también sabe que es muy pobre, que tiene mal servicio médico, que su educación es deficiente. Pero cuando digo todo eso, si lo pienso, no solo el desarrollo dentro de la sociedad burguesa, sino el crecimiento humano, no voy a llamarle desarrollo, desde una crítica a la modernidad. Entonces yo digo, ¿el indígena es pobre? Sí, pero quizás no tanto. ¿Por qué es pobre? Porque no tiene la ropa que nosotros tenemos. Y eso es un progreso tener la que nosotros tenemos. Porque no tiene un auto. ¿No está ya en el futuro? Es decir, no tendremos todos que dejar un auto porque el auto no es bueno. Que no tiene salud. Y el aumento del cáncer y de estas cosas no viene por una mala alimentación. Puede decir, comemos más, pero más mal. Y ellos comen menos, pero mucho más saludable. Una tortilla y unos frijoles no te va a dar cáncer nunca en la vida. Y vas a llegar hasta los 80 años, lo más bien. Entonces, ya visto desde la subjetividad, no moderna, sino una alternativa futura, la dialéctica entre desarrollo y guardar tradiciones no se vuelve tan fuerte. Y además, la distribución de los bienes, ¿de dónde salen los bienes? Del extractivismo. Ya expliqué lo que era el extractivismo, entonces se le critica a García Linera y al gobierno boliviano. Ustedes traen el gas y el petróleo y ahora el litio y lo venden, pero le están haciendo el juego al sistema. Además, ni lo industrializan y entonces son extractivistas. Por lo tanto, son burgueses pero disfrazados. Pero ellos tenían 680 millones de dólares el presupuesto del Estado boliviano. 680 millones. Ahora tienen 6.800 millones. 10 veces más que lo que tenían antes. ¡Wow! Un Estado que tiene 10 veces más de recursos. Se distribuyen,
porque se da mucho a la educación, mucho a la salud, a la infraestructura, todo. Pero ahora, ¿cuáles son los criterios de esa redistribución? Aumento de salario, muy bien. ¿Y en qué gastan esos salarios? En bienes, muy bien. ¿Y en qué bienes? En los bienes que da la sociedad moderna. Se van aburguesando. Y entonces ya empiezan a requerir del gobierno requerimientos burgueses. Y entonces llega un momento en que dice, pues ya ahora no me sirve el gobierno porque no me da todo lo que estoy pidiendo. Voy a cambiar por otro que es moderno, que está de acuerdo con Estados Unidos y va a traer más riqueza. Entonces, eso pasó en Argentina. Pero a los 3 meses dijeron, ¡ay, qué barbaridad el error que hicimos! Porque en vez de ahora el nuevo gobierno mejorar, vieron que fue un desastre, porque estaban luchando con Estados Unidos para que la deuda bajara como era justo, y estaban luchando de igual a igual contra un juez que quería que Argentina pagara una deuda completa y solamente iba a pagar el 30% como se había acordado, y había una lucha, pero era una lucha en que había mucha ventaja si se ganaba. Subió Macri y fue a hablar con el capital norteamericano y aceptó la propuesta norteamericana y le paga el 100%, no el 30%. Y ahora ya no tiene más problemas con el capital financiero, pero el pueblo tiene que pagar 70% más la deuda. Y al principio dice, bueno, mire cómo lo logró eso en el Senado y en el Congreso. A los gobernadores peronistas, anti-Macri, les dijo, no le voy a dar nada de ayuda federal si no me votan a favor. Y los gobernadores traicioneros votaron para recibir los fondos del gobierno federal y permitieron que se aumentara la deuda. Ha licenciado a casi 500.000 de personas, ha aumentado la pobreza en pocos meses y ahora la gente dice, ¡ah, qué error! Mirado geopolíticamente, es el comienzo de la reacción. Por primera vez ha habido manifestaciones de las 5 confederaciones generales del trabajo, primera vez unido en 20 años contra el gobierno. Empieza la reacción. Por eso es como un diástole y sístole que hay que considerar muy bien. Mis 20 tesis, por ejemplo, son muy leídas, pero son muy leídas porque está indicando elementos de este tipo, pero gracias a este librito voy a poder bajar a mayor detalle. Y entonces estos avances y retrocesos tenemos que expresarlos en una teoría política. En mi esquema, que estamos trabajando en un seminario después de esta clase, yo siempre indico que hay el sistema vigente, por ejemplo, el que Macri o el que Peña Nieto quiere imponer, es el sistema vigente. Pero hay una reacción de la gente en contra. Entonces, hay un movimiento de reactivo, de acumulación de fuerza, y negativo. Negativo porque se opone, destruye. Como Hidalgo tuvo que destruir cosas para liberar un país. Pero luego hay un momento creativo. Pero eso no es que se produzca de una vez, sino que el negativo logra destruir ciertas cosas y sube un nuevo tipo de gobierno, entra en creatividad, pero por errores que se cometen de cuidado, en la política es inevitable los errores, inevitable, porque es tan complejo el objeto político que no porque la razón política sea defectuosa, sino porque el objeto es infinitamente complejo. Matemático es 2 más 2 es 4, eso es cierto, y eso es razón matemática, es cierta. Eso supone que es más eficaz y más razón que la razón política. Esa es la posición de Mario Bunge.
La razón propiamente dicha es matemática. Señor Bunge, usted es un ingenuo, porque la razón matemática es abstracta, pero la política es la más compleja posible, más que la física que estudia los miles de millones de astros y de galaxias. Eso es extremadamente simple, sin embargo, son macromoléculas, pero mi cabeza, la mía sola, tiene cientos de miles de millones de neuronas. Y eso permite que atisbe a decir que soy libre. O es decir, un misterio más difícil de demostrar que la existencia de Dios, de que soy libre. Pero parece que lo soy, es un postulado, decía Kant. Pero si todos son libres, ¿qué lío? ¿Cómo hacer para llegar a un consenso entre 100 personas? Que cada uno tiene tantos miles de millones de neuronas, esto es complicadísimo. O es decir que, aunque lleguemos al consenso y estemos de acuerdo, es inevitable, no digo necesario, inevitable que cometeremos errores. Y lo único que puedo hacer ante el error es corregirlo, con los mismos criterios con el que debo crear lo nuevo. Pero entonces, el momento negativo y el momento positivo no se da primero uno, Hidalgo, de 1810 al 23, y después del 23 en adelante creamos el Nuevo México. No, en 3 años puede que venga una contrarrevolución y estamos de nuevo teniendo que volver a destruir y empezar de nuevo, porque el proceso va y vuelve. Entonces, cuando uno describe teóricamente la destrucción del sistema vigente desde ciertos principios a partir de la vida, el consenso y la factibilidad, no quiere decir que logra ya un triunfo para unos cuantos decenios. No, quizás logra un triunfo para 4 años y a los 4 años se te viene abajo el tinglao y tienes que empezar de nuevo. Y eso es lo que nos pasa. La política es compleja. Pero tenemos que ir aprendiendo. El aprendizaje es que hay que también traer a la modernidad en la crítica, porque si no criticamos aspectos económicos y políticos de una situación, pero la subjetividad de fondo sigue siendo moderna. Y entonces podemos hacer hasta una revolución socialista moderna y después se nos vuelve todo en contra, porque el que hemos formado quiere ahora los productos y el modo de vida y el consumo de la sociedad burguesa, que los autores muy bien dicen es mucho más antiguo que el socialismo y por eso que tiene más experiencia. Pero lo que se les pasa es que más antiguos que la burguesía, o mejor dicho, en este caso, tan antiguo como la burguesía, es la modernidad. Y la modernidad es lo que pasa. Les he contado la anécdota. Fui a Cuba hace unos años, viviendo en mi habitación de una familia, y el joven que dormía en esa habitación estaba cortando azúcar. Era un militante, pero yo dormí en su pieza. Y entonces, al acostarme en la cama, el techo estaba forrado. Nunca en mi vida he visto eso en ningún lugar, ni en un hotel, ni en ninguna casa, forrado. Forrado recortes de revistas. Pero no había ni un lugar sin tener un recorte de revistas. Todo el techo. Las paredes no, era una obra de arte. Y eran zapatos, bufandas, celulares, todos los bienes que se compran en un mall. El revolucionario quería estar en un mall. Dije yo, ay, no trabajamos el consumo, porque no es asunto aumentar el consumo, sino qué consumo. Y en eso, un indígena nos puede dar una lección, pero de posgrado, porque nos dice, consumo, todo eso
esos objetos no me sirven para nada. Eso no es la vida es algo muy distinto. Tenemos que también hablar del consumo. Eso es lo que hace Veraza. Veraza, a veces nos enfrentamos, ¿no? Pero Veraza ha trabajado el tema de cómo el capitalismo, y yo diría la modernidad, subsume el consumo. Y entonces, si no superamos el consumo, entonces volvemos a proponer un sistema político económico moderno, aunque no sea capitalista, pero podría haber una modernidad no capitalista, pero tan defectuosa como la modernidad capitalista, porque podría ser socialista. Y eso es lo que, vean ustedes, cuando cayó el muro de Berlín, la gente salió de Berlín inimaginable. Salieron corriendo a Berlín occidental y iban a comer plátano, banana, plátano. La libertad significaba para ellos comer plátano, porque en el mundo socialista no había plátano, porque no llegaban las exportaciones tropicales. Me están mirando raro. Sí, no se imaginan. Todos iban a comprar plátano y se acabaron en unas horas todos los plátanos de Alemania. Tuvieron que importar rápido para los liberados. Yo me quedo exhausto ante eso. Quiere decir que se trabajó para cambiar, para tener bienes públicos, para luchar contra la propiedad privada, pero la subjetividad en sus deseos, en su consumo, siguió siendo moderna, individualista, y ahora entonces podían vivir en la Alemania occidental mejor que en la oriental, y por eso que nadie dijo nada, dijo, bravo, ahora nos van a pagar la posibilidad de hacernos alemanes en serio, y nadie se acuerda de la Alemania socialista, algunos idealistas que decían estamos mejor, pero porque estar mejor significaba otra cosa, no comprar las cosas que no habían podido comprar. Quiere decir que hay que ir más a fondo. La alternativa no es solo superar la sociedad. Bien, el libro tiene una tesis de fondo muy buena, ya de política concreta. Habla de un anillo fuerte, central, y un anillo amplio de segundo nivel. El anillo central es Bolivia, Ecuador y Venezuela. Esas son las tres experiencias fuertes. Por eso miren, la ecuatoriana salió raspando ahora, pero por suerte pasó. La venezolana está en plena crisis. La única que resiste es la boliviana. Y quizás, miren qué notable, porque el sustento de esa revolución, aunque haya obreros, son los pueblos originarios. Porque allí el 70% son pueblos originarios, no una minoría. Esos son los que resisten, porque tienen otra concepción de la existencia y pueden ir más allá de la modernidad para mí. Claro, hay aquí bolivianos, hay que preguntarle, y está trabajando el tema, ¿no? Con Zabaleta y demás. Pero es notable, la que mejor resiste y es más creativa es justamente la que tiene un presupuesto no moderno atrás, lo cual es una enorme ventaja, no una desventaja, porque tiene otra experiencia de vida que puede comparar con la modernidad. Y entonces puede ahora aprovechar la modernidad, pero cuidado. Y ahí viene entonces el debate entre
García Linera y los que hablan más de la comunidad y de los pueblos originarios, que dicen no hay que ir tan rápido en el extractivismo y en la distribución de la riqueza, sino que habría que ir al mismo paso que la educación de la subjetividad de un pueblo. Porque si distribuimos la riqueza, pero personalmente con un ideal burgués, estamos perdidos. Le van a pedir a Evo Morales en un momento que les dé más y no está dispuesto a hacerlo, y entonces van a querer otro gobierno que les cumpla los caprichos. Entonces, somos responsables de una educación y de la propuesta de un consumo que es moderno y no supera la modernidad. Enuncié esto y no marqué todos los momentos, que es lo interesante de este libro, cómo va dando las fechas, los nombres, eso es muy importante. Le voy a leer los títulos. De 1998 a 2003, la irrupción heroica del post-neoliberalismo nacional popular, le llama. Le llama nacional y popular. Eso no es nada ortodoxo marxista. Es elaboración ya. Y es post-neoliberalismo. También hay que entrar en conciencia. No es contra el capitalismo en general. Y es colonial. Claro que el tema de la colonialidad no es trabajada, tampoco en el libro, ni la descolonización. Así que dos limitaciones del libro es, no trae la modernidad en el análisis y no trae la descolonización epistemológica. Pero el material que da es valiosísimo. Segunda etapa, siglo progresista, 2004-2006. Es el pico de la acumulación política. Es el gobierno en Venezuela y es el comienzo del gobierno en Bolivia. 2004-2006. Y justamente 2006 es cuando Evo Morales dice, yo ejerzo un poder obediencial. Y mis 20 tesis de política fue un curso de 20 clases a un grupo político. El PRD en la época, a la juventud. Hubo como 400 jóvenes y les di 20 clases y ese es el librito. Y parte desde la idea, el poder obediencial, que había sido enunciado ese año. Entonces, tengo conciencia que el tema es nuevo en la historia mundial de la filosofía política, desde Aristóteles hasta Habermas. Es nuevo porque venía de ser enunciado en Bolivia y en Chiapas. ¿Se dan cuenta? De paso lo que es pensar. Pensar es pensar el presente. Luego, la tercera fase es de 7 al 12, la estabilización del proceso postliberal. Es el triunfo de Bolivia, Ecuador, Evo Morales, Hugo Chávez. Hugo Chávez influencia toda América del Sur, se crea la organización del Mercosur y de la organización donde entra Argentina con los Kirchner, con Lula y su sucesor en Brasil, y realmente cambia de fase toda América del Sur, más Nicaragua y otros países. Todavía no está Honduras retomada ni El Salvador. Es el momento clásico. Y en ese momento hablábamos de una primavera política. Es momento de creación. La cuarta etapa del siglo progresista del 12, 13 y 16. Reflujo y crisis. Ahí empieza una crisis interna. Los gobiernos, algunos, tienen en parte alguna corrupción en Argentina, mucha en Brasil.
el Partido Trabajista traiciona en buena parte. La misma presidenta, para llevar a cabo sus propósitos, siendo minoría absoluta en las cámaras, teniendo Brasil una organización política muy especial porque no hay partidos, es notable. El único partido es el Partido Trabajista. Los demás son pequeños partidos provinciales, cada uno con sus líderes. Es un caos. Son 100 partidos y cada uno elige su gente y después se aglutinan en el Parlamento o en el Congreso, y entonces es muy difícil tener mayoría, y la presidenta, para tener mayoría, tuvo que aflojar, y al fin del proyecto de Lula no quedó nada, y entonces cuando quiso recurrir a la gente no pudo. Y además surge un nuevo fenómeno, que es la corrupción del sistema judicial en Brasil y en Argentina. Ahí se puede hacer cualquier cosa y el Poder Judicial está de acuerdo, ha sido comprado. Y la quinta fase es la del 2016 en adelante. Guerra de posiciones entre el post-neoliberalismo y el capitalismo offshore. El capitalismo ya despiadado neoliberal que estamos viviendo, que un presidente puede tener 10 cuentas en un paraíso fiscal y no se le hace ningún problema, eso es una cosa privada. y todo ese dinero lo ha sacado del país y no pagar impuestos y no hay problema. Entonces, pero el punto teórico grave, importante, es si es el fin del ciclo progresista. El capítulo 12, muy interesante. Unos dicen, Shibeshi, es el fin del siglo progresista. Ya se terminó eso que vivimos de Chávez hasta la Cristina Kirchner o Lula y su sucesora, eso se ha terminado, entramos en una nueva fase. O lo contrario, es un paso atrás y vuelve por acumulación de fuerza lo mismo. El fin del ciclo es el debate más actual. Pero al mismo tiempo, de nuevo, la discusión de la modernidad daría mucha claridad, porque la discusión de la modernidad nos da un largo plazo. No es simplemente superar el neoliberalismo, no, puede haber otros tipos de capitalismo futuro y podrían darse algunos socialismos novedosos, aunque no creo, pero podría darse, pero no es la solución es la superación de la modernidad, que es una nueva subjetividad, que es una objetividad distinta y que tiene muchos otros elementos que hay que encarar al mismo tiempo para no soñar de que estamos haciendo la revolución porque tomamos el poder, y eso es más una responsabilidad que una realidad, porque ahora hay que formar al ciudadano, pero no solo contra el capitalismo, sino contra la modernidad. Entonces, eso es un poco lo que yo planteé en las 16 tesis de economía política. Y hay un punto en que yo justamente hablo de esa cuestión, que es más allá del capitalismo. Se llama articulación y éxodo de la empresa del mercado y del control dominador del Estado. Hay que pensar un nuevo tipo de empresa, eso sí que lo piensa Venezuela. Hay que pensar en una nueva tipo de mercado, competencia. Hay que ver otra regulación del Estado. Hay que pensar un Estado participativo, no solo representativo, pero representativo también, aunque institucionalmente participativo.
pero hay que pensar en una cultura no comunitaria. Y ahí en la cultura viene el tema del consumo. Y hay que educar en una visión histórica, no eurocéntrica, y en una economía no eurocéntrica, etc. Entonces hay muchas tareas que realizar y estas no se hacen de un día para otro. Y tenemos que entonces hacer una crítica al capitalismo económica, pero una crítica política al liberalismo. Y tenemos que hacer una crítica educativa a la pedagogía moderna, rusoniana, en la línea Paulo Freire. Y tenemos que recuperar los grandes valores de las culturas originarias, sin repetirlas, pero que nos sirvan de guía para crear un nuevo tipo de subjetividad. Entonces, son muchas cosas que no se va a hacer en poco tiempo. Y mientras tanto, habrá adelantos y retrocesos cada 2, 5 años, 20 años, en los próximos 2 siglos. O no sé cuánto. Pero no pensar que la cosa es próxima. La cosa es lejana, porque es muy profunda. Y hay que formarse en ese sentido. Yo creo que este libro es muy bueno porque nos da mucha información histórico, sociológica, política de la última etapa. Y el tema es entonces, el tema pequeño, es el fin del ciclo progresista. Yo digo, no, es una profunda crisis. Pero yo creo que el pueblo tiene gran capacidad por la experiencia de superar esto. Debe ser un movimiento de purificación. La corrupción también llegó inevitablemente. Y si no superamos las causas de la corrupción, vamos a volver a caer. Y una de las causas de la corrupción, miren lo que es simplemente los fantásticos salarios que tienen las autoridades de nuestros estados, diputados, senadores, jueces de la Suprema Corte y de la base, presidentes municipales, miembros de los cabildos, se fijan unos salarios que son corruptivos en sí mismos. El que recibe ese salario quedó corrupto. ¿Por qué? Porque va a querer mantener ese modo de vida para el futuro. Y entonces ya no le va a interesar cumplir con una función en un cabildo de un municipio, sino que va a estar pensando, ¿y cómo yo quedo colgado del presupuesto después que cumplo con mi ciclo? Entonces ya no puede estar pensando en la gente y en reformar el Estado, sino que está intentando contacto con la gente para poder tener conexiones, para ser candidato de una cosa que me haga permanecer en la burocracia. Y entonces es la burocratización. Se terminó. ¿Qué hay que hacer? Bajar los salarios. Y el que diga no, entonces no me conviene, perfecto, no ocupe, nadie te está diciendo que ocupe. Yo soy abogado y gano más que lo que me vas a pagar por diputado. Entonces sigue trabajando abogado, no vengas aquí, porque eres un estorbo. ¿Piensas ganar más? No, tienes que servir más. Es decir, estos 4 años ganas menos y mala suerte, ya recuperarás tu trabajo. Ahora, tú ganabas 20,000 pesos, bueno, ahora vas a ganar 40. Pero no es tanta la diferencia. Y entonces, si vuelvo a los 20, bueno, es más o menos lo que estaba acostumbrado antes. Hice un ahorrito, quizás me compré la casa o pagué buena parte de ella y me conformo. Entonces, desde ahí empieza la corrupción. Con los sueldos que tenemos, todos se corrompen. Es inevitable. No puede no corromperse. Y eso es lo que le pasó al PRD. Tuvo que empezar a cabildear entre las estructuras de la clase política para quedar colgado del presupuesto y poder mantener su nuevo modo de vida,
que es muy superior a cuando estaba en la base. Entonces, no es ninguna ventaja el venir militante de la base. Si el militante de la base que ganaba como obrero 20,000 pesos, gana 80,000 pesos, 150,000 pesos, es peor todavía del abogado que ya los ganaba y ganó lo mismo, y cuando deja de ser diputado dice, bueno, no importa, vuelvo a mi trabajo y gano lo mismo. En ese sentido, casi el que ya tiene un salario mayor no se corrompe, el que lo tiene menor es el que se corrompe. Entonces, la mejor gente es la que se corrompe, la que no debería corromperse. Ese es el problema también del sindicalismo charro y del burocratismo, que es un elemento nefasto en el sistema político. Bueno, seguimos entonces la próxima. Doctor, magistral como siempre.